Hola, buen día en cualquier parte del mundo. Hoy estamos con el Rincón de Lectura de nuevo, nuestra segunda entrega de Rincón de Lectura que vamos a tratar de hacer una vez al mes con Ana María Salomón. Recordemos que Ana María Salomón es nuestra muy apreciada compañera en pensar, con la participación de la breve voz de las palabras, a la cual invito a todos a que sigan en redes este espacio, en Facebook y en el canal de YouTube, porque Ana María nos lee y su manera de leer es maravillosa. Ani, buen día. Vamos a hablar de libros hoy. Hola Constanza, muy contenta de estar otra vez contigo en este rincón de lectura y esta vez voy a hablar de una escritora. La vez pasada hablé de un escritor peruano, Jaime Bailey, y esta vez voy a comentar un libro de una escritora argentina que me guardo el nombre de la escritora y el libro como una sorpresa después de tu presentación. Y Ok. como siempre, un placer. Gracias. Pues sí, yo también voy a hablar. La vez pasada yo hablé de una escritora, tú hablaste de un escritor y hoy vamos a hablar al contrario. Yo hablaré de un escritor y tú de una escritora. Iniciando básicamente, esto lo único que pretende sin pretensiones, porque como lo dijiste la vez pasada, no somos críticas de lectura, no de literatura, simplemente es el placer de leer y el placer de encontrar textos que te conmueven, por supuesto. Yo estoy haciendo unos ejercicios interesantes y es escuchando y leyendo. Me está haciendo muy fácil y muy agradable el hecho de poner un audiolibro, pero además al tiempo leer el texto, inclusive en la pantalla, ¿sabes? Mm, eso como que no me cansa. Yo también hago ese ejercicio, sobre todo practicando inglés. Ajá, ajá. Y efectivamente es Eh, cierto que sientes que no es cansado. claro, porque ahí está la formación auditiva y está la información visual. Reforzamos la información, entonces para mí es mucho más entretenido. Total, Este, total, para mí también. Y siento que hay lectores bastante buenos que llevan las tonalidades, la puntuación, por supuesto. Ahí es donde en la lectura es tan importante la puntuación, ¿verdad? claro, porque la puntuación es la intención de las palabras. La puntuación es sobre blanco y negro lo que en el habla cotidiana, en el habla oral, es la entonación. Ajá, Entonces, claro. si tú no respetas las comas, los puntos y comas, los puntos, no se sabe qué entonación tiene eso que estás leyendo. Y Ujú. claro, y cuando haces una lectura oral, pues ese respeto es todavía más importante. Absoluto, absoluto, absoluto. Bueno, este libro que yo leí no lo escuché, pero creo que lo voy a escuchar en algún momento porque me parece que es un libro que me gustaría volver a leer. Juan Gabriel Vázquez, aquí lo tengo, es tal vez de los escritores contemporáneos más importantes que tiene hoy Colombia. Es un escritor que vivió por fuera, que salió del país en épocas bastante difíciles de Colombia. Parece que todas las épocas son difíciles en Colombia. Ahorita pasamos por otra época difícil. Sin embargo, bueno, con matices. Dice en el New York Review of Books, hablan de que Vázquez ha sucedido a García Márquez como el gran maestro literario de Colombia. Me parece que esas son palabras grandes, palabras muy, muy importantes y efectivamente para mí Juan Gabriel Vázquez es un gran narrador de historias. Eh, eh, no sé si tal vez comparándolo con García Márquez, no lo sé, pero para mí ha sido un descubrimiento porque me ha contado la historia de Colombia
en historia y en ficción. Él hace una amalgama de la historia de Colombia reciente con una ficción, una ficción, entre comillas, real, si quieres, de hechos que son reales, pero que él adorna con una ficción que pudiera haber sido real. Entonces, tú, al coger este libro, pues básicamente está contando la historia y esta es una narración verídica. Ya les diré de qué se trata, pero que no, que tiene unos adornos de pronto ficticios, pero que son muy reales, ¿no? Y que no los puedes distinguir, no hay una distinción y que la lees absolutamente como una realidad completa. Se podría decir que es una novela histórica con rasgos de ficción. Sí, Podría sí. decirse de ese libro. De este libro, sí, sí, sí. Después nos cuentas más en detalle de qué trata el libro. Yo esta vez lo tengo en digital, no lo tengo en físico. Voy a hablar de un libro curioso de Mariana Enríquez, la escritora argentina que para mí, creo que para ti, Constanza, también es una maravillosa narradora, una cuentista excelente de la nueva literatura argentina. Y Mariana Enríquez en el 2018 publica un libro que podría ser catalogado como una novela biográfica, porque cuenta, luego de muchas investigaciones, de mucha búsqueda de testimonios, de amigos conocidos, de personas de intelectuales, se centra en la historia de una de las escritoras más enigmáticas y poco conocidas, creo que en el ámbito mundial, que es la escritora argentina Silvina Ocampo, que también fue una narradora impresionante, una cuentista increíble, y creo que ahí está la conexión que habrá encontrado Mariana Enríquez en centrarse sobre todo en este personaje, y porque la novela también es un cuadro increíble de la historia de Argentina. Silvina Ocampo estuvo activa como escritora alrededor de 50 años, y su vida es también la vida de Argentina. Entonces el libro es una invitación no solo a descubrir la vida de una escritora increíble y su producción, porque Mariana Enríquez se encarga de explicar muy bien cada etapa de su producción, sino también de la historia de Argentina como país y de la historia literaria argentina, porque bueno, Silvina Ocampo es un personaje absolutamente particular. Y bueno, de a poquito voy a ir hablando de mis impresiones sobre esta novela. Yo soy una amante de la literatura escrita por mujeres. En la breve voz de las palabras comparto cuentos, relatos breves, no hablo de novelas, pero aquí comparto el placer que me dio leer este libro, porque es un libro, como toda la obra de Mariana Enríquez, exquisitamente bien escrito, donde la trama está muy bien planteada, donde se cuentan historias no solo de la literatura, sino de la cotidianidad, el backstage de la literatura argentina, que eso a mí también me encanta, y porque además Silvina Ocampo estuvo rodeada de genios, otros genios, pero también enormes genios. Entonces, así es, así es. A mí me llama la atención Mariana Enríquez, he leído 2 o 3 cosas de ella, sobre todo cuentos cortos, que me impresionan muchísimo en esa nueva tendencia de escritura tan cruda, ¿no? O sea, ella
ella escribe con crudeza. ¿No sientes eso? Sí, ella es sobre todo en los cuentos cortos, en los cuentos es impresionante, en sus novelas también, pero ella expresa sobre todo el tema de la infancia. Mariana Enríquez, hay un libro de ella que me encanta que es Las cosas que perdimos en el fuego. Uy. Que la mayoría, sí, Sí. que la mayoría son niños asesinos. Ajá. O niños abandonados. Ajá. Las situaciones son muy bordes y generalmente el tema está enfocado en la infancia, en la desolación de los niños. Y ahí es donde yo veo la conexión con Silvino Campo, porque Silvino Campo mucho antes hizo de la infancia el gran tema de sus cuentos. Y los protagonistas de sus cuentos, que son niños fuera de lo establecido. Son niños asesinos, niños que no quieren crecer, o niños que son unos viejos, o niños que han vivido situaciones violentísimas, que son asesinos. Y en ese punto creo que es donde está el encanto de Mariana Enríquez por la obra de Silvino Campo. Porque Silvino Campo nos regala en su obra una visión de la infancia aterradora, como los cuentos de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, claro, que además, tristemente, eso es algo que sucede, no es ficticio. Ellas están contando realidades de la vida cotidiana y en cualquier lugar, digamos. Es que no es el bajo mundo, aunque sí lo es, pero está a la vuelta de tu esquina. Claro, sí. Es lo increíble de la mirada de los escritores, que te hace más impactante aún la vida de la gente que está en los márgenes, que está en los bordes, que se escapa de una manera brutal de lo establecido, de lo aceptado. Y en eso estas dos escritoras son máximas representantes de lo que no está aceptado. Así es. Bueno, yo les voy a contar que este es un libro de Juan Gabriel Vázquez que se llama Volver la vista atrás, y también trata un poco de la infancia de un personaje que es importante en Colombia hoy, y es el primer director de cine. Digamos que hay momentos en las historias de los países que hay personajes que se vuelven casi que no solamente hitos, pero también ejemplos a seguir o simplemente ídolos, ¿no? Y Sergio Cabrera es un hombre colombiano que es hijo de un inmigrante español de la Guerra Civil Española, comunista, que tiene que salir de España, y nos están contando aquí la historia de ellos y de su familia. Sergio siendo hoy un gran reconocido director de cine que ha hecho varias películas, dirigido series, etcétera, y nos cuenta su paso y su vida, su infancia en la China comunista, maoísta, pero además nos lleva también por la geografía colombiana, en esa búsqueda social y en esa ilusión social de unos mejores panoramas para la gente, para todo el mundo, ¿no? Para la igualdad, para todos esos que en parte son sueños. Y como dato curioso, hoy Sergio Cabrera es el embajador de Colombia en China, es decir, regresa a China. Este libro está escrito antes de que él lo nombren o antes de que el nuevo presidente de Colombia sea elegido, y como dato curioso, pues lo nombran a él embajador en China. A mí me encantaría que nos contara Sergio Cabrera cómo es la vida en China hoy, porque este libro nos cuenta cómo era la vida de un extranjero blanco en China, en esa China maoísta. ¿Y de qué años
¿En qué años está ubicada la novela? Está en los años 60, o sea, En los 60. inicia 50, 60, 70, o sea, hace todo un recorrido. Hoy Sergio Y Cabrera él, y él vuelve con su familia a Colombia. sí, ellos regresan después de pasar un poco de años en esa China y estar entrenados en ese comunismo maoísta. Yo no quiero contarles el libro, pero los invito a que lo cojan y lo lean porque es muy interesante. Regresan y se vuelven parte de una de las guerrillas, y ahí es donde entra una adrenalina que uno dice, Dios mío, no van a salir de esto, bueno, ¿qué va a pasar, no? Y los papás también están ahí como protagonistas, sobre todo el papá de él. Bueno, no, es una historia maravillosa. Además es la riqueza como la cuenta Juan Gabriel, y es que no paras. Fíjate que yo cogí este libro y no pude parar. Es un libro gordo, es un libro que tiene tantas páginas, ¿cuántas? 471 páginas. eh, y me lo leí, yo creo que en una semana, tal vez, siendo yo no una lectora muy rápida, pero fue que me enganchó la historia, o sea, caminé con ellos, subí montañas, estuve ahí con ellos también. Entonces, es bastante, dicen acá en la contraportada de este libro, dice: pensó que los recuerdos eran invisibles como la luz, y así como el humo hacía que la luz se viera, debía haber una forma de que fueran visibles los recuerdos. Ese es un estilo maravilloso de Juan Gabriel que te fascina, es rico, es delicioso. Pues ya me está interesando leerlo. Voy a buscarlo en digital Bueno, porque para... en España está, este es un libro de Alfaguara. Eh, no, te va a encantar, Ani, te va a encantar. Pues sí, pues lo leeré, lo tendré en mi lista. Mira, en este libro que se llama La hermana menor, el título del libro de Mariana Enríquez me encanta. ¿Por qué la hermana menor? Porque Silvina Ocampo era hermana de una de las figuras más importantes de la literatura universal es como mucho, mundial. Ella es la hermana menor de un personaje maravilloso que se llamó Victoria Ocampo. Fueron 6 hermanas, Victoria Ocampo fue la mayor y Silvina la menor. De una familia de abolengo, aristocrática, de mucho dinero, de la Argentina de principios del siglo XX, cuando Argentina era una potencia o perfilaba o había sido como potencia. Y Victoria Ocampo, en la década de los 30, creó la revista de literatura más importante de toda habla hispana, que se llamó Sur, la revista Sur. Y alrededor de la revista Sur, Victoria Ocampo reunió a toda la intelectualidad, no solo argentina, sino europea, durante más de 40 años. A la par de esa revista, Victoria Ocampo tuvo a la vez una editorial donde editó libros de la altura de Virginia Woolf, de André Malraux, de Walter Benjamin, y los colaboradores de su revista Sur fueron, en primera línea, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, su hermana Silvina y otros grandes escritores argentinos. Y Silvina, que es la hermana menor, se casó a su vez con Adolfo Bioy Casares y su mejor amigo fue Jorge Luis Borges. Entonces, Silvina Ocampo estuvo rodeada de gente con una potencialidad gigantesca y muchos han dicho que la
la genialidad de Silvina estuvo opacada por esas figuras gigantescas que fueron su hermana Victoria, su marido Adolfo Bioy Casares, que es un escritor increíble, y Jorge Luis Borges, que bueno, huelga cualquier tipo de comentarios. Pero resulta, y es lo interesante de esta novela, es que lo que plantea Mariana Enríquez no es que Silvina Ocampo fue una víctima ensombrecida por la grandeza de esos personajes que estaban en su vida, sino que fue una elección personal. Ella decidió un segundo plano, y hasta un tercero y un cuarto y un quinto, quiso permanecer en la sombra para obtener libertad, para ser libre de crear, para ser libre y hacer con su vida lo que le dio la gana, y para no estar en el foco. Y esa elección es bastante curiosa y creo que lo ubica en un lugar de dignidad muy grande, porque fue una elección que ella asumió. Y en ese sentido, el libro y la perspectiva de Mariana Enríquez, para mí dignifica muchísimo a Silvina Ocampo, no solo como escritora, que para mí es absolutamente, gracias a Dios, ya ha sido reconocida, sino también como persona, como ser humano. No es víctima, no fue víctima. Eligió por una razón bastante sólida, su libertad. Creo que en eso radica para mí el valor de esta novela, y donde la mirada ambigua de Mariana Enríquez sobre un personaje muy misterioso y muy como de muchas caras permanece en el enigma, y eso me gusta mucho. El enigma continúa. Silvina Ocampo sigue siendo un misterio, y eso lo respeta mucho Mariana Enríquez, y eso me encanta. El respeto por personas. Pero aunque haya escogido el anonimato, tal vez Mariana Enríquez la está sacando del anonimato a ella. Sí, claro, bueno, la sacó era imposible ser anónima estando casada con Adolfo Bioy Casares, teniendo de amigo a Jorge Luis Borges, tan amigos que en uno de los cuentos más importantes de Borges, y creo que fue el primero que escribió cuando decidió contar cuentos, es Pierre Menard, autor del Quijote, que es un cuento alucinante. Ese cuento está dedicado a Silvina Ocampo. O sea, cuando tú empiezas el cuento, dice dedicado a Silvina Ocampo. Borges respetaba y admiraba muchísimo a Silvina Ocampo. Era la hermana de Victoria Ocampo. Victoria Ocampo editó su primer libro de cuentos, fue su primera crítica, y bueno, era muy difícil estar a la sombra, pero ella eligió eso, eligió estar a la sombra, y eso es increíble, no estar en el foco, y sobre todo viéndolo uno ahora, que la gente se muere por un minuto de fama. Total, sí. Y ese reconocimiento, tal vez ella quería estar fuera de foco, o no buscaba ese reconocimiento porque ella era segura de sí misma. Mira, puede ser. Hay un libro anterior a este de Mariana Enríquez que se llama Los Bioy, que es la historia del matrimonio de Silvina con Adolfo Bioy Casares, y es la historia contada por la ama de llaves que estuvo con ellos durante 50 años, que contó su experiencia durante todos esos años con ellos. Y en esa novela, que es una novela testimonial, porque ella se la cuenta una escritora, solita se la cuenta una escritora y la escritora le da forma, Silvina Ocampo queda muy mal parada.
O sea, el tratamiento que Jovita da, que es la empleada de Silvina y de su marido, Silvina queda ahí como una pobre esposa a la que le pusieron cuernos porque el matrimonio Bioy Casares fue un hombre profundamente promiscuo, le encantaban las mujeres. Y en esa primera novela, Silvina aparece como una esposa sufridísima que padeció de manera brutal las infidelidades de Bioy Casares. Infidelidades por demás que eran públicas y notorias, como por ejemplo cuando tuvo un romance muy fuerte con la esposa de Octavio Paz, con otra escritora, Elena Garro, la escritora y poeta mexicana. Mexicana, sí, sí, sí. Claro, ellos fueron amantes y bueno, imagínate el escandalazo que significó, me imagino, en México. Y bueno, Octavio Paz también era un tipo terrible en cuanto a infidelidades y Elena Garro terminó divorciándose de él. Pero acá, en esta novela, Silvina Ocampo tiene otro papel. Por ya eso, no es la Mariana la rescata. Sí, la rescata en la dignidad. En la dignidad, claro, la rescata. Y eso me parece importantísimo. Ajá. Sí, porque pues siempre hay dos historias que contar, o sea, hay muchas miradas y se contarán las historias. Esa primera historia del ama de llaves, pues ella lo cuenta desde esa visión, que es una realidad, por supuesto, pero Mariana tal vez rescata la intimidad y ese anonimato que Silvina quería para sí, pero que no la descalificaba como, de nuevo, también un personaje de admirar, ¿no? Con capacidades, con... Oye, sí, Silvina, la vida de Silvina Ocampo fue increíble porque, primero, al ser la última de 6 hermanas, todas mujeres, ya cuando nació ella, sus padres estaban como cansadísimos, entonces tuvo una vida mucho más libre que sus otras hermanas. Ajá. Tuvo una educación muy privilegiada, al igual que su hermana mayor hablaba 3 o 4 idiomas, y su vocación inicial fue la pintura. Ella quería ser pintora y se fue a Europa, y entonces entró a aprender pintura no en cualquier academia, no con cualquier profesor, sino con Fernand Léger. Ella siempre estuvo con los grandes y regresó a Argentina porque creo que su mamá estaba enferma y falleció, y ahí empezó a dejar la pintura y empezó a escribir. Y ella conocía a Bioy Casares, que aparte era mucho más joven que ella, creo que 10 años menor que ella, y ella era muy amiga de su madre, de la madre de Bioy, y en algún momento se conocieron Bioy y ella, y el flechazo fue inmediato, pero las malas lenguas dicen que el matrimonio de Bioy con Silvina se debió o fue el resultado de un escándalo porque Silvina y la madre de Bioy eran amantes. Entonces, para callar todos los comentarios, se ayudó a este matrimonio de Silvina con Adolfito, porque lo llamaban Adolfito, que era un niño también aristocrático de una familia muy rica argentina. Pero lo cierto es que los primeros años de su matrimonio y los primeros tal vez 20 años fueron amables, o sea, fueron años que tanto Bioy Casares como ella recuerdan muy bien. Era una trilogía, los llamaban el monstruo de 3 cabezas, a Bioy con Silvina y Borges, porque por idea de Silvina, los 3 hicieron un libro que fue un hito, que fue la historia de la literatura fantástica, que por primera vez se reunieron en un libro
cuentos fantásticos y cuentos de terror. Y el libro está firmado por los tres. Y bueno, ya ahí Silvina era un personaje extraño, un personaje muy ligado a una cosa, a una cosa bisexual o extraña. Era una pareja abierta. Todos estos datos están en esta novela. Todos estos datos están en esa novela. Todos están en la novela. Silvina y Bioy vivían en un apartamento gigantesco en Recoleta, un apartamento de 700 metros. Cada uno tenía su habitación. Su ala. Claro, y se encontraban en la cena. Donde generalmente coincidía Borges, porque en los, ¿cómo se llama? En los diarios de Bioy Casares, Bioy registró 1750 cenas con Borges. A lo largo de la vida de ambos. Ajá, o sea que, y todo eso está en la novela. Toda esta, la cocina de la vida de Bioy y de Silvina, la relación con Borges, la relación con los escritores argentinos, la relación con el peronismo, porque ellos vivieron el peronismo. De hecho, se ha dicho que el lado opuesto de Eva Perón, que Eva Perón era Victoria Ocampo, la hermana mayor. Claro. O sea, Victoria Ocampo era lo opuesto de Eva Perón. Pero digamos que esta novela lo que nos está dando, como lo dijiste de la mía, es un contexto histórico. Sí, claro. Y es una observación social. Sí, por supuesto. Esta novela es un cuadro de la Argentina de mediados del siglo XX, de todo lo que fue el peronismo, de cómo era vista la mujer, del papel de la mujer durante todos esos años, de cuál fue el papel que jugaron escritoras como Silvina o editoras como Victoria, y de cómo la literatura siempre ha sido un arma contra la opresión, sea del bando que sea. Claro, el arte siempre... El arte en general siempre... Es una reivindicación o una redención, o sea... Exacto, sí. Es eso. Fíjate que efectivamente, porque Sergio Cabrera se conoce como el reconocido director de cine y muy galardonado, y él va a vivir a España también, pero nadie sabe su historia. O sea, la historia pasada no se cuenta, o la historia real de él, de su origen, ¿no? O sea, y se queda muy encallado, muy con la boca cerrada, de que él había participado en movimientos subversivos en el país, en su juventud. Y de eso no se habla, que eso pues es muy común en nuestro entorno, y es no hablar de ciertas cosas, ¿no? Y él pues conquistó un tema, un foco, como dices tú, tenía las luces encima, pero no se hablaba de su origen, la verdad. Y efectivamente digamos que su obra cinematográfica es una obra de observación social que te confronta con las realidades, pero nunca, o por lo menos yo, y podré sonar un poco ignorante, pero yo no sabía del origen real de este papá español que venía siendo disidente, o no disidente, era un comunista de la Guerra Civil Española, que tiene que salir y que llega a Puerto Rico, y en Puerto Rico no se acomoda, no le gusta, y por cosas de la vida llega a Colombia, y allá pues termina siendo quien es, que al fin y al cabo otra vez
como vehículo la literatura, la poesía. Este señor, el papá de Sergio Cabrera, Fausto Cabrera, pues digamos que pone en los primeros inicios de la televisión en Colombia y la radio, la poesía. Y se volvió una voz que acompañaba, y hasta yo me acuerdo adolescente, oyendo a este señor eh, leer y, eh, recitar o declamar. Era un declamador maravilloso, pero nunca imaginarme que él era parte del movimiento comunista, que los maoístas habían mandado a Colombia a entrenar participantes Ah, o sea, esto es una cosa que son historias que no se saben. claro. Esto sería una excelente serie de televisión o serie de Netflix. O sea, me moriría que la pusieran como serie de Netflix. Te iba a preguntar cómo llegó el papá a la China maoísta, porque Porque, China en ese momento era un país cerrado al mundo. pero totalmente cerrado, Ani. Y fíjate tú que llega a Colombia, claro, como viene disidente, pero ya viene, o no disidente, viene de España, él viene con conexiones y lo contactan, el Partido Comunista Colombiano lo contacta para que sea contacto con China. Y los mandan como familia a vivir a Pekín y llegan a un hotel que solamente tiene, y él va con un trabajo que es enseñar español a los chinos, porque pues había que enseñarles primero español a los chinos para que pudieran venir a conquistar, ¿no? Cosa que no lo lograron. Bueno, digamos que Made in China lo logró, por supuesto que compramos chino de todo, y lo logró, pero um, la, 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 la participación de él, y él se casa O con una sea, un mujer, espía. era sí, o sea, prácticamente sí. Y entonces cuando ya lo devuelven allá a entrenarlo ya y todo, y los chicos llegan y entran al colegio maoísta, comunista, a la vuelta de la esquina, y luego los mandan a un internado, etcétera, y este señor se devuelve por la causa. Bueno, esto es todo un periplo y unas peripecias y unas anécdotas que se te va el aire leyendo esto. Tú dices, Claro. ay, no, no. Entonces, claro, ahí se explica por qué luego llegan a Colombia y se meten en toda la cosa De, de la, la de, las, FARC o de, de las FARC o del ELN. Bueno, claro, digamos que yo no sé si decir subversión o no, porque ya a estas alturas del partido creo que todos somos subversivos, del un lado y del otro, de la mitad y de todo el tiempo. O sea, esa palabra subversión me incomoda un poco, pero efectivamente es una gran historia, es muy entretenida. Y entonces dice aquí, dice, a lo largo de unos días reveladores, Sergio irá recordando los hechos que marcaron su vida y la de su padre, de la Guerra Civil Española al exilio en América de su familia republicana, de la China de la Revolución Cultural a los movimientos armados de los años 60. El lector asistirá a una vida que es mucho más que una gran aventura. Es una imagen de medio siglo de historia que trastornó al mundo entero. Bueno, magistralmente contada. Eso es así. ah, Entonces, mira, yo me creo, suena muy interesante. ajá, buena. Y la tuya me suena súper interesante porque efectivamente creo que hay que entender esa historia contemporánea de la América Latina que tenemos hoy. Y es una historia reciente. No hay que entender ya la conquista, ni hay que entender la liberación con San Martín y con Bolívar. Yo pienso que tenemos que estar en este presente que tiene un pasado reciente, que es lo que nos hace a todos ser quienes somos. Sí, totalmente, creo que sí. La historia del siglo XX, que es una historia contada con, a veces con pocos matices,
los escritores tienen la habilidad de mostrarnos toda la gama de grises, todos los matices, y hace posible que entendamos a un nivel más profundo qué significó realmente la revolución cultural, qué significaron todos los movimientos antisistema en toda Latinoamérica, lo que fueron las guerrillas, los años 60, luego las dictaduras militares, de nuevo, el nacimiento de los populismos. O sea, creo que... Y a lo que estamos asistiendo hoy, a ver si alguien nos escribe algo absolutamente actual, ¿no? O sea, todo esto es vigente y nos cuenta la historia, pero a ver con qué nos van a salir con lo que está pasando ahorita. No quiero ni pensar, bueno, o sea, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, o sea, esto es realmente de locos, ¿no? Pero yo creo que solo conociendo y teniendo conciencia del pasado podemos avistar o tener alguna pista o algún referente o algún asidero para entender un poco lo que está pasando ahorita, ¿no? Que es bastante oscuro. Oscuro, bastante oscuro. De todas maneras, con una lucecita vamos a dejar hoy esta conversación tan rica y tan productiva, digo yo, con esa lucecita de algo de esperanza, porque hay palabras y hay palabras para contar, y que hay gente que está haciendo eso. Y nosotras aquí conversamos delicioso para hablar de esas palabras que nos cuentan cosas. Anita, mil y mil gracias. Ana María, de verdad, qué rico este rincón de lectura, y para otra próxima estaremos pronto con todos ustedes, en donde quiera que estén. Mil gracias por escucharnos y por vernos. Gracias, Constanza, me encanta este espacio, lo pasé divino y ya leeré el libro de este escritor. Ok, súper. Muchas gracias. O lo lees o lo escuchas, o las dos, porque de verdad que ese ejercicio, lo dejo otra vez, es maravilloso para esas dos funciones que dijiste. Muy bien, hasta pronto y mil gracias. Gracias, Constanza, un beso enorme a todos. Gracias. Chao.